Imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Hoy, las primeras palabras, 75 años de la gran hazaña. Fue un sábado 16 de marzo de 1946 cuando unía a Nado, Rosario, con la capital federal, en 75 horas y 18 minutos, ahí cerca de la cancha de River. Una cosa de loco fue. Y tenemos en línea al nieto de don Pedro, al nieto del tiburón del Quillá. Alguna vez le hice una nota para conocernos y ahora lo reencontramos otra vez a Carlos. Hola Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte. ¿Cómo va? Hola Luis, realmente orgulloso, sobre todo quería felicitar al periodista Julio Cantero por la linda nota que hizo por aire, recordando la hazaña del abuelo, pero no solo la hazaña, sino lo titánico de su esfuerzo, de sus proezas, y además resaltando al hombre, al farmacéutico, al dirigente deportivo, al padre de familia. Realmente muy completo, y felicitaciones a Julio por tan linda nota. Bueno, ¿cómo comienza la nota? Vamos a bajar un poco para que las puedas desarrollar. Porque arranca? es súper interesante. Empieza con un diálogo, esta nota que está en www.airedigital.com, que dice: ¿sabes una cosa, inglés? Ando con ganas de largarme a Buenos Aires, dice Pedro Candiotti. ¿Sí? ¿Te vas a ir en barco o en tren? ¿Qué barco o tren? ¿Estás loco? Yo hablo de ir nadando. Este diálogo era entre Pedro Candiotti y su amigo Domingo Pallavidini. Pallavidini. ¿Fue así, Carlos? Sí, tal cual, eso cuentan lógicamente que el entusiasmo siempre lo tuvo. Por eso, lógicamente, hizo 12 intentos de unir a nado, primero Santa Fe, Buenos Aires, y después, lógicamente, desde Rosario para llegar a Capital. Y este trayecto duró 75 horas. Sí, ese fue el último, el año 46, lo que se recuerda ahora por 75 años, pero hubo muchos intentos antes, 12 intentos, 5 desde la ciudad de Santa Fe, los cuales tuvo que abandonar por distintos motivos, a veces por tormentas, porque el río de la Plata crecía. Entonces se intentó desde la ciudad de Rosario, y ahí sí, largaba desde el Club Regatas de Rosario, y llegó varias veces, ya estuvo en el río de la Plata, pero siempre con tormentas o grandes platas que no le permitían llegar. Pero bueno, después de la última, en la que llegó, sí, a pesar de tener muchísimos inconvenientes, con dolores, con problemas en un oído, dolores, mucho, fue subsanando todo a través de tantas horas de nado, el sueño además, y bueno, tuvo la suerte de poder llegar a Capital Federal. Además lo hizo con 52 años de edad, Pedro Candiotti, a esto, ¿no? Sí, y ya había hecho Santa Fe Rosario, en algunas oportunidades. Sí, Santa Fe San Javier también, Santa Fe, ya San tenía, Javier. ¿no? Datos de resistencia, nado de resistencia. Pero esa vez le puso 75 horas y 18 minutos, Pedro Candiotti. De 318 kilómetros. Salió de donde está la cancha de Central, donde está el Club Regatas, ahí en las orillas del Paraná, en la zona de la Florida de Rosario, hasta llegar a la altura donde está la cancha de River, ¿no? Yo me quedo con dos cuestiones, digamos, que están planteadas en la nota de Julio, que tienen que ver con la cantidad de intentos que hizo Pedro, que también un poco era lo que estabas plasmando recién, Carlos, y por otro lado con esto de que para él una palabra que no existía en el diccionario era estar satisfecho, digamos, siempre también iba por más y por tratar también de superarse él mismo, Pedro Candiotti. Sí, siempre. Fíjate, recién comentaban ustedes que unió San Javier con Santa Fe, con el Club Regata Santa Fe, y ahí marcó un récord mundial de 100 horas 33 minutos, realmente recorriendo muchísimos kilómetros, y siempre detrás de un objetivo, y cada objetivo era una proeza. Un dato que no es menor. Escuchen para que tengan noción todo lo que están escuchando. 100 horas nadando de San Javier a Santa Fe. Es decir, para que tengan un poco de idea, estamos hablando de 13 maratones Santa Fe Coronda. Porque estamos hablando de que la Santa Fe Coronda dura 8 horas más o menos,
Él, con 100 horas, hizo 13 veces el recorrido, 13 veces el recorrido entre Santa Fe y San Javier. Imagínate, voy a San Javier, vuelvo a San Javier. Vuelvo a San Javier, vengo a Santa Fe. Vuelvo a San Javier 13 veces seguida, 100 kilómetros. Es la única manera de tomar dimensión, la única manera que me encuentro de hacer un paralelismo entre las 8 horas de la Santa Fe Coronda con las 100 horas que nadó entre San Javier y Santa Fe. Una locura. Y en la década del 40. Claro. En la década del 40, donde no tenías toda esa estructura alrededor, hablo de proteínas, de esto, del otro, aunque él era farmacéutico. Algo tomaba o no tomaba. Sí, lógicamente tenía conocimientos químicos, pero también no existía una medicina del deporte total que lo ayudara. Lo de hoy se determina a través de satélites, se determina cuándo va a crecer el río, cuándo va a bajar. Eso se desconocía. Y uno de los problemas que tuvo el abuelo antes de llegar a Capital fue la gran euforia de la gente en el Tigre, en San Fernando, que era tremendamente inmensa la cantidad de lanchas que se le pusieron en el camino. Tuvo que venir prefectura para poder ordenar esa cantidad de lanchas que había, para poder dejarlo nadar tranquilo, y además tuvo la intoxicación del vapor de la nafta, ¿no es cierto? O sea que también eso, tanto apoyo lo afectó mucho. Y cuando llegó dijo, gracias Dios, llegué. Nos imaginamos, digamos, ese grito, ese momento de cansancio mezclado con alegría y con orgullo también por haber logrado esta hazaña. Sí, muchísima euforia, incluso en todo ese grupo, eran 37 personas viajaron esa vez apoyando. Fíjense qué cantidad de gente también estaba detrás de todo eso. El barco, los que conducían el barco, los que remaban, los que apoyaban con la comida, todo un grupo inmenso de colaboradores que realmente lo hacían por el amor al deporte, por el amor al abuelo. Recordemos la anterior oportunidad. Él se queda a metros de la cancha de River, en la anterior oportunidad. No, esta vez llegó a la cancha de River. Está bien, pero intentó dos veces. Pero él intentó 2 veces. La vez que no pudo llegar, ¿cuándo fue? Yo te comenté. No, todas las veces anteriores. Él intentó 12 veces, 5 veces desde Santa Fe. Y esta era la 7ª vez que salía desde Rosario. En la 7ª vez llegó a Capital Federal, a la cancha de River. ¿Quiere decir? Ahí fue que... Pero ¿qué él a ver, tomemos noción. Él creía que podía llegar a nadar de Santa Fe a Buenos Aires, 400 y pico de kilómetros. ¿Por qué creía que lo podía? Sí, él estaba convencido. Convencido. Porque él cuando llegaba al Plata, llegaba entero prácticamente, con todas sus fuerzas. Por eso te digo que... Y ahí se encontraba con un río totalmente indómito, que crecía con mucho viento en contra, con sudestada, cosas que hoy se pueden prever. Pero bueno, en ese momento no sé. Carlos está diciendo cuando llegaba al Plata, lo que está diciendo cuando llegaba al río de la Plata. Río de la Plata, no, porque era altura de la cancha de River, es el río de la Plata. Digo porque hay mucha gente por ahí no lo puede terminar de entender. Hablemos de la persona. Profesor, ¿verdad? Daba clases. Sí, fue director de la Escuela de Comercio. Él daba merciología en la Escuela de Comercio, en la cual yo también estudié. Y sí, todo tiene un muy lindo recuerdo del abuelo por el paso como director. Y él, cuando muchas veces me llevaba, él se iba a la farmacia y me llevaba a mí en el auto hasta el colegio y me iba contando anécdotas realmente del colegio cuando él era director. Y además, ¿qué otras cosas vos recordás de él? Primero, ¿era bueno, era buenazo, era cariñoso o era firme en sus actitudes? Era todo un personaje realmente. Era buenachón, chinchudo, muy compañero, le gustaba estar con la gente. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de compartir muchos momentos con él. Él me llevaba a una peña, Alquillá, que era una peña todos los sábados, a las 6 de la mañana.
O sea que veíamos amanecer ahí en el Quillá. Me pasaba temprano a buscar, pasábamos por una panadería famosa del barrio Sur, comprábamos, y ahí se encontraba con todos sus compañeros de viajes. Claro, pero por eso, una peña al revés. En vez de empezar a las 10 de la noche y terminar a las 6 de la mañana, esta peña era a partir de las 6 de la mañana, porque era el horario donde a lo mejor él se había acostumbrado a entrenar nadando bien temprano. Deduzco que es por eso. Sí, porque lógicamente famoso, todo el mundo cuenta que las horas que él pasaba ahí en el Parque del Sur haciendo clavas, trotando, haciendo gimnasia. Era todo un personaje en la ciudad. Y no recuerdo a donde íbamos, la admiración de la gente, el respeto. Y él realmente disfrutaba de todo eso. ¿Recordás quién le puso el tiburón del Quillá? Mira, realmente yo creo que el que le puso el tiburón del Quillá fue Horacio Stoll en su libro, que es el que lo empieza a nombrar tiburón del Quillá. Es la idea que yo tengo, ¿no? Pero sí, que sea el tiburón del Quillá, incluso su apego al Quillá fue desde que inicio del club, que el presidente fue Julio Vera Candioti, ya lo identificaron a Pedro Candioti con el Quillá. ¿Y él qué sentía cuando le decían, don Pedro, usted es el tiburón del Quillá? ¿Qué te contaba? ¿Qué te mencionaba? Mira, generalmente la gente le decía, hola campeón. Todo el mundo decía, hola campeón, hola campeón. Se le arrimaba muchísimo a la gente a charlar con él, a preguntarle cosas, pero sí, uno veía que era el ídolo popular. En esa época, lógicamente, cuando él andaba en la calle, cuando iba a los eventos a Kimberley o a Club Quillá, era muchísima la gente que se arrimaba y le demostraba su admiración. Bueno, y se fue como él quería, se fue como se lo merecía. ¿Cómo se fue el abuelo? Sí, siempre fue un luchador. Después cuando dejó de ser director de la Escuela de Comercio, él hasta sus últimos días estuvo trabajando en la farmacia del Inca, en la peatonal, y ahí, lógicamente, era un personaje que uno pasaba por la peatonal y lo veía sentado ahí adentro, y hasta que enfermó. Cuando enfermó, bueno, pero fue un luchador siempre. Él tiene razón, Farmacia del Inca es una de las más tradicionales ahí sobre calle San Martín. Ahora le decimos peatonal, pero cuando arrancó era calle San Martín. La calle San Martín, claro. Correcto. Y al contrario, para aquellos que no saben, la calle San Martín tenía el tránsito a la inversa de ahora. Era mano hacia el sur. Correcto. Correcto. Sí, todo. Vos sabés que yo recién veía la comparación, ¿no? Que cómo puede ser que a veces yo mismo ignoraba, leyendo notas de la época de los años 24, 25, cuentan los diarios del momento, cómo él llegaba de una prueba, lo paseaban en un coche de bomberos por toda la ciudad, y era tremendo la cantidad de gente que iba salía a verlo nada más. Y eso también lo vi muchas veces, y lo vi a través de viajar después yo, en toda la costa del Paraná, en Ramallo, en San Pedro, en el Tigre, San Fernando, lugares donde él pasó y la gente lo esperaba ahí para alentarlo. Bueno, estamos mostrando algunas fotos del libro, me parece. Ahí está. Ya te lo van a mostrar ahora. Ahí lucían, se ponían como algo gomoso aceite, en el cuerpo. Como aceite. Sí, ¿cómo era lo que se ponía en el cuerpo? Le ponían lanolina. Comúnmente se cree que le ponían por el frío. Y no, la lanolina era para proteger la piel. Vos viste que si uno está mucho tiempo expuesto, la piel se debilita y se rompe. Entonces le ponían esa lanolina para protegerla, para que la piel no se desgarrara. Lógicamente, esa lanolina tapaba los poros y producía intoxicación, que eso es lo que agravaba los problemas que él tenía, dice que de sueño, porque además lógicamente del esfuerzo,
la lanolina, al no respirar, lo tapaba los poros y no podía respirar, el cuerpo se intoxicaba y producía somnolencia, además de otros problemas, tanto hepáticos y urinarios. Es una cera natural que bueno, se utilizaba para esto, ¿no? Una especie de cera. Sí. Ahora, digo, Sí, era especial, pero sí le protegía la piel. ¿él te contaba que se quedaba dormido a veces nadando? Sí, muchas veces él se dormía, y bueno, siempre había un método para hacerlo despertar. Y ahora, ¿cómo se va? ¿Venía alguien al lado de la canoa? Cantaban el himno. Perdón, venía alguien Había en la... gente que... Perdón que nos superpongamos. Había alguien al lado en la canoa que se daba cuenta cuando se iba durmiendo, ¿pero qué? ¿Dejaba de bracear cuando se dormía? Ahí a ver, se tiló. A ver si lo podemos recuperar, porque le hice una pregunta que me quiero... ¿Cómo hacía? ¿Cómo era? O sea, cuando braceaba... Estoy tratando de ver si lo podemos recuperar. Es decir, 100 horas nadando. Sí. Parece- No. Parece humanamente imposible. Si vos a las 8 horas te querés ir a dormir una Sí, siesta, imagínate. después de trabajar, ahí lo está recuperamos. conectado. Ahí lo recuperamos. ¿Quién lo despertaba? ¿Cómo se daba cuenta? No sé si tenemos... después te lo vamos empalmando, Iván. Estamos con las complicaciones propias de un día de lluvia. Sí. Claro. Viste que también no estoy acá. El 24 de Entonces, julio, Luis, mientras recuperamos la conexión, el 24 de julio es el Día del Deporte Provincial, en honor al natalicio de Pedro De Candiotti. Pedro Candiotti. Bueno, ¿lo perdimos? ¿Lo tenemos? De cualquier manera... Lo que sí podemos invitar, si te parece, es a ingresar a las redes sociales de Aire, porque hay un montón de fotos que la verdad son súper interesantes para conocerlo un poco más a Pedro Candiotti. Y la nota está firmada por Julio Cantero. Por Julio Cantero, que fue el que nos contactó también con Carlos, a 75 años de la hazaña de Pedro Candiotti, el tiburón del Quillá. Creo que lo recuperamos. El ancho de banda de la red está correcta. Bueno, muy bien, vamos entonces. ¿Quién se daba cuenta que se dormía? ¿Qué pasaba para darse cuenta? ¿Y qué hacían? A ver, Carlos. Mirá, el director de todas las pruebas siempre fue el doctor Julio Assmann. Él sí lo conocía, lógicamente, al abuelo muchísimo. Yo también tuve el orgullo de conocerlo a Julio Assmann y eran íntimos amigos, como hermanos. Y bueno, él se daba cuenta cuando bajaba el ritmo de brazada, cambiaba el estilo de nadar. Muchas veces el abuelo mismo decía que él cambiaba su ritmo de nado para no dormirse, o iba más rápido o iba más lento, hacía esos cambios de velocidad para despertarse. Pero lógicamente cuando el sueño lo vencía, siempre había un pretexto para... incluso en esta última prueba tuvo unos dolores tremendos, y gritaba que se moría. Pero claro, los que lo conocen ya sabían que hay dolores que se producen. Incluso cuenta el doctor Assmann que dice que agarró una botellita, le puso un líquido simulando alcohol, ¿no?, en un algodón, y que se lo frotara en el cuerpo, y se lo dio. Algo cómico, porque iba en el agua. Y bueno, y el abuelo hizo eso. Y dice que realmente al rato se le habían pasado los dolores. Mirá la Cosa cabeza cómo increíble. maneja, Mirá la cabeza cómo es todo. Te daban algo y él estaba convencido de lo que estaban dando y empezó a nadar con tu... Bueno, Sí. quisimos hacer tu homenaje, Jerry tenía la Sí. idea, Julio hizo una Julio muy buena hizo nota. todo prácticamente porque, bueno, pudo plasmar esta historia en la web y también, por supuesto, en todas las redes. ¿Podemos escuchar un audio de una Por oyente? favor, para mí es necesario. Escuchen. Buenos días, Luis. Don Pedro Candiotti nadaba junto con mi abuelo Arturo Thompson, over. Entonces, cuando querían descansar, el estilo over es como el libre, pero de un solo lado, que es el que usan hoy los rescatistas de los que se tiran de los helicópteros y demás. Te permite bracear de un solo lado. Nadaban los tres así, Palavicino, mi abuelo y don Pedro. Y lo que usaban en el cuerpo era grasa, la grasa como un pella, la grasa que se usa para fritar, enduían todo el cuerpo en esa grasa que los mantenía en una temperatura corporal estable
y desde la canoa el canoero les daba glucosín para que beban, o si no les acercaba banana por el potasio. Claro. ¿Viste? Vos ya podés nadar. Ya Bueno, estás listo, Luis. Qué maravilla saber que en una población tan inmensa de 400.000 habitantes está escuchando aire y está escuchando la nota una persona que es familiar de uno de los Claro, tres. nieta. La nieta del compañero. La nieta don de Pedro. Thompson o de Palavicino. De Thompson. De Thompson. De Thompson. Claudia Ibáñez. Claudia Ibáñez. Claudita, muchas gracias porque además se preocupó de mandar el mensaje justo en el momento de la nota. Que también le mandamos un beso. Era así entonces, tal cual como lo contó ella, Carlos. Sí. Incluso yo lo comentaba de que no existía una medicina realmente del deporte, y lógicamente cuando le daban, lo alimentaban, buscaban darle fruta, que era lo más liviano, y le daban uva, pensando que era algo liviano y que no lo perjudicaba. Y la uva es demasiado indigesta realmente, ¿no? Uva es una bomba. Entonces, Uva se era como una desconocía, bomba claro, para se una persona que desconocía además todo. iba haciendo un esfuerzo. No, mirá las cosas con las que pasó en la década del 40. Este Pedro Candiotti hoy te gana 5 Santa Fe Coronda ida y vuelta. Mientras uno van llegando, él ya va ida y vuelta, volvió. Bueno, queríamos hacer este homenaje, Carlos. Gracias mil. ¿Lo despedimos? Sí, Carlos, muchas gracias por esperarnos, por estar ahí y por querer comunicarte también con nosotros y sumar esta historia. Gracias a ustedes por el recuerdo. Esta nota la vamos a repetir el fin de semana porque tiene mucho valor. Porque a una última que a mí... Gracias. Ojalá que no se tilde con la... Yo le agradezco muchísimo. Un segundito, Carlos, un segundo. Un segundo. ¿Hay algún lugar de Santa Fe, calle, plazoleta, algún lugar que se llame Pedro Candiotti? Mira, hay una plazoleta que está en 4 de enero y General López, que llevó mucho tiempo, no sé si actualmente lo tiene, el nombre de mi abuelo, Pedro Candiotti. ¿Pero es la que está frente a la legislatura? Claro, exactamente. Esa plazoleta se llama Pedro Candiotti. Después el circuito que está alrededor del Parque del Sur para caminar, ¿no? También se llama Pedro Candiotti. Bueno, y después, lógicamente, el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, se llama Pedro Candiotti. Bueno, pónganle un cartel grande a la plazoleta que está enfrente de la legislatura. Lo menos que pueden hacer los legisladores es colocarle el nombre en grande, plazoleta Pedro Candiotti y alguna referencia. Alguna vez pasé por San Juan, en mi época de relator, de básquetbol, y me sorprendió que las calles en San Juan tenían los carteles de los nombres y debajo... ¿Quiénes eran? Es decir, fecha de nacimiento, de fallecimiento y una pequeña glosa, referencia de quiénes eran. Acá podríamos hacer con nuestros santafesinos lo mismo. Plazoleta Pedro Candiotti, nacido en tal fecha, hizo tantas cosas por Santa Fe, fue profesor de la escuela Juan Alpino de Rivadavia en la comercial, esto, lo otro. No sé, es gratis, si alguien la quiere agarrar la idea. Chao, Carlos. Abrazo grande. Saluda al abuelo allá arriba, que nos debe estar agradeciendo. Gracias, Luis. Que nos debemos recordar de él. Chau. Bueno, hermosa nota. La verdad que sí. Invitamos a todos a repasar también el relato de Julio Cantero. A 75 años de la hazaña del tiburón del Quillá. Gracias a Dios llegué, así la encuentran en www.airedigital.com. Y este fue el momento Giga Red de la mañana. Pensamos en vos. Por eso encontraste con nosotros el pack a tu metida. Porque para tu hogar o tu empresa, accedé a la plataforma de respuestas en gigared.com.ar. Por eso, la mejor conectividad de Internet, la mejor imagen en televisión y el servicio de telefonía sin cargo para llamadas entre clientes de Gigared lo podés encontrar únicamente con Gigared. En Aire Digital, las